tiendas de campaña y sueños coexisten en Nueva York, la ciudad de los sueños. La oportunidad está inextricablemente ligada a la ciudad de Nueva York, que puede considerarse el corazón palpitante de la ambición estadounidense. El sistema de metro de la ciudad, una maravilla de la ingeniería, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la incesante vitalidad de la ciudad. Es responsable de transportar a millones de pasajeros a sus destinos a diario. Sin embargo, para algunas personas, el metro no es solo un medio de transporte, sino una vivienda improvisada. Los trenes y vagones se han convertido en refugios seguros para quienes no encuentran otro lugar a donde ir, y sus esperanzas y sueños han sido destruidos por la tenue luz de las luces fluorescentes. Con solo mirarlo, el problema parece ser igual de terrible. Hay un grupo de tiendas de campaña cerca de la base del puente de Brooklyn, apiñadas en las estrechas callejuelas de Queens. Las tiendas rodean los parques de Manhattan. Irónicamente, los lugareños se han referido a ella como la nueva ciudad de las tiendas, lo cual es un trago amargo en una ciudad que está llena de edificios que son brillantes y apartamentos que pertenecen a millonarios. Los Estados Unidos de América. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, CUD, el número de personas que viven en las calles en el estado de Nueva York ha aumentado en un 175% en el transcurso de las últimas 2 décadas. Esta es una tendencia preocupante que pone de relieve el empeoramiento de la situación. La pandemia causada por la COVID-19 proporcionó un breve ejemplo de alivio. La falta de vivienda se redujo en un 25% gracias a la asistencia para la vivienda y el alquiler de emergencia. Sin embargo, esas precauciones fueron solo temporales y al final, las cifras volvieron a aumentar a un ritmo que fue motivo de preocupación. En los últimos 5 años, el número de jubilados que se encuentran entre la población sin hogar ha aumentado en más del 55%. Esto los convierte en uno de los grupos más vulnerables de la población. ¿Cuál es la razón? Debido a que la asistencia social se ha mantenido sin cambios, mientras que los precios de los alquileres se han duplicado, un número significativo de personas mayores con ingresos fijos no pueden comprar una vivienda. Vale la pena considerar la historia de Margaret, una mujer de 67 años que trabajaba como asistente administrativa y que antes tenía una vida segura en Brooklyn. Tras experimentar una serie de problemas de salud y ser despedida de su trabajo, se encontró viviendo en la calle. Responde con voz cansada, que a veces encuentro cartón para dormir. Te distancia del resto de la sociedad. Uno tiene la impresión de que, como resultado, se siente menos parte de la calle. La historia de Margaret no es una excepción. Es una versión en miniatura de un problema mucho mayor. Un efecto dominó que abarca enfermedades mentales, enfermedades sin tratamiento y la erosión de la confianza en la sociedad causado por la escasez de vivienda en Nueva York. Esta falta de vivienda no se trata simplemente de no tener un techo. Las personas que se ven perjudicadas de inmediato no son las únicas afectadas. Debido a que los turistas evitan las zonas designadas para las tiendas de campaña, los pequeños negocios en Midtown están cerrando sus puertas. Las comunidades están fragmentadas. Los residentes sienten inseguridad o resentimiento. Los niños no asisten a la escuela porque están desconectados de los sistemas que deberían brindarles apoyo. Algunos de estos niños viven con sus familias en garajes públicos o autobuses abandonados. El sueño americano, que una vez fue una garantía de oportunidades para todos los que se esforzaban, parece estar cada vez más lejos de su alcance en el mundo actual. Sin embargo, incluso en medio de esta penumbra, aún hay destellos de luz. La Coalición para las Personas Sin Hogar y Dios Nos Ama nos entrega son 2 organizaciones que se esfuerzan mucho para garantizar que las personas mayores tengan acceso a alimentos, alojamiento y otros servicios. En Brooklyn, empresas reconocidas como Tom's y Meals on Wheels han ampliado sus servicios para incluir la entrega de comidas calientes a las personas que más las necesitan. Estos esfuerzos son auténticas expresiones de vida, pero plantean un problema inquietante. Cuando miles de personas que han dedicado su vida a su propio desarrollo de repente duermen en tiendas de campaña plateadas, ¿es posible que Nueva York siga siendo una ciudad tan rica en oportunidades?
Este es un llamado urgente a la acción en respuesta a la catástrofe neoyorquina. La situación nos obliga a cuestionar si quienes carecen de un lugar donde vivir merecen algo mejor. Y si una sociedad que permite que sus miembros mayores experimenten tal desesperanza ha perdido de vista sus principios fundamentales. La diferencia se vuelve aún más devastadora a medida que nos acercamos a la siguiente ciudad en nuestro viaje. Un lugar donde las aspiraciones se conciben en la gran pantalla, pero donde se hacen añicos en las calles que las rodean. Esto es Los Ángeles. El brillo de Hollywood y la oscuridad de Skid Row están presentes. Es una paradoja que Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, sea glamurosa y cruda a la vez. Hay momentos de extrema precariedad que coexisten con las alfombras rojas de Hollywood y las sesiones de fotos de actores multimillonarios. Miles de personas viven en tiendas de campaña improvisadas, a pocas cuadras de un lugar donde una toma de 7 segundos puede costar millones de dólares. Están rodeadas por el sonido de las bocinas, el polvo y la indiferencia de la comunidad. Skid Row es una miniciudad en expansión, compuesta de tiendas, bolsas de basura y personas que han perdido la esperanza. Es la mayor concentración de personas sin domicilio fijo en Estados Unidos. Incluso las zonas más pintorescas de la ciudad, como las playas de Santa Mónica y los paseos de Venice, se ven eclipsadas por las dificultades cada vez más frecuentes. La Autoridad de Vivienda de Los Ángeles anunció que el número de personas sin hogar en la ciudad superó las 75.500 en 2024, lo que representa un aumento del 10% en tan solo un año. El hecho de que casi la mitad de estas personas vivan a la intemperie, sin acceso a refugio, agua potable ni instalaciones sanitarias, es el aspecto más preocupante de su situación. Según Zillow, el alquiler mensual promedio en Los Ángeles ha aumentado a $2.800, una cifra muy superior a la que pueden pagar los trabajadores con salarios modestos y los jubilados. Esta presión económica es realmente notable. Según un residente local, Skid Row es un microcosmos de la situación general. En el pasado era una zona bulliciosa habitada por la clase trabajadora. Ahora es un símbolo del fracaso del sistema en su conjunto. Hay personas que viven aquí que no pueden pagar el alquiler, a pesar de tener empleos de tiempo completo. Entre estas personas se incluyen veteranos, exprofesores e incluso profesionales en activo. La reacción de la comunidad es compleja. Debido a su inseguridad, algunos vecinos restringen el acceso de sus hijos a jugar al aire libre, mientras que otros, temerosos de estar a distancia, prefieren quedarse en la calle. Esta inquietud impregna la ciudad, generando una sensación de temor que contrasta marcadamente con la imagen glamurosa que parece asociarse a ella. La situación se está abordando mediante los esfuerzos que se están realizando. Específicamente para las personas mayores que carecen de un lugar donde vivir, la organización Union Rescue Mission les proporciona alojamiento, atención médica y orientación laboral. Mediante el uso de la tecnología, la aplicación WeShelter facilita la conexión entre los usuarios y diversos recursos en Skid Row, incluyendo puntos de distribución de alimentos, servicios de salud y opciones de alojamiento temporal. Si bien estas actividades son extremadamente importantes, tienen dificultades para hacer frente a la magnitud del problema. La ciudad de Los Ángeles, responsable de más de $5.000 millones en ingresos anuales generados por su industria del entretenimiento, debe afrontar una realidad inquietante. ¿Está desplazando a las personas que una vez contribuyeron significativamente a su grandeza? Es la cruda realidad de la ciudad de los vientos que es Chicago. Es bien sabido que Chicago, que sirve como el corazón industrial y de transporte de Estados Unidos, es una ciudad resiliente que también se distingue por su imponente arquitectura y su dinámica escena cultural. Por otro lado, la ciudad que se enorgullece de su apodo, la ciudad de los hombros fuertes, experimenta un problema de personas sin hogar, lo que expone a miles de personas al frío, tanto física como figurativamente. Bajo los puentes, alrededor de las terminales de trenes de la Autoridad de Tránsito de Chicago y en hospitales abandonados en barrios como Uptown, Garfield Park y South Side, las tiendas de campaña y los refugios caseros se han convertido en algo habitual. No son simplemente comunidades transitorias, más bien, son el símbolo de una ciudad
que se esfuerza por brindar atención a sus habitantes más vulnerables. En 2024, la Coalición de Chicago para las Personas Sin Hogar estimó que unas 68.000 personas se enfrentaron a la falta de vivienda durante el año anterior. Esta cifra incluye a personas que se vieron obligadas a vivir en sus automóviles, compartir techo con familiares o con otras viviendas. Aproximadamente 20.000 de ellos son jóvenes, una cifra alarmante para una ciudad con un Producto Interno Bruto superior a los 770 millones de dólares. Debido al duro invierno en Chicago, este problema es aún más grave. Un refugio improvisado se convierte en ropa, manta y escudo contra el frío cuando las temperaturas caen repetidamente por debajo del punto de congelación. Esto se debe a que la temperatura está por debajo del punto de congelación. El acto de amontonar las pertenencias en bolsas de plástico o carritos de compra no debería considerarse una forma de vida, sino una táctica de supervivencia. Consideremos la situación de la Toya, una madre soltera de 33 años que antes trabajaba como enfermera. Como resultado de la pandemia, los alquileres subieron y no pudo mantener su apartamento. Actualmente reside en una vieja camioneta con sus 2 hijos pequeños y utiliza gasolineras y conduce kilómetros cada noche para encontrar un lugar seguro para estacionar cuando lo necesita. Sigo trabajando, añade, expresando una mezcla de fuerza y frustración al hacerlo. Sin embargo, cada mes me piden que elija entre pagar el alquiler y alimentar a mis hijos. Me resulta imposible hacer ambas cosas. Es un reflejo de una tendencia más amplia de la que su historia forma parte. El costo del alquiler en Chicago ha aumentado constantemente más rápido que el ritmo de crecimiento salarial, mientras que las redes de asistencia social de la ciudad se han vuelto menos efectivas. En cuanto a las personas mayores, la situación es mucho más grave. Se han visto privadas de viviendas de alquiler a largo plazo debido a la reducción de las prestaciones. El número de casos de hipotermia aumenta durante los meses de invierno, especialmente entre las personas de 60 años o más. El hecho de que Chicago tenga una larga historia como ciudad rica en industria y posibilidades hace que esta crisis sea aún más dolorosa. Solía ser un faro para las personas que migraban y los trabajadores que se sentían atraídos por la zona debido a sus fábricas y trenes, pero hoy experimenta una migración silenciosa hacia el exterior, que no es una elección, sino una necesidad. No es porque la gente haya perdido el amor por Chicago que se marcha. Más bien, es porque su capacidad de supervivencia se ha vuelto insostenible. El peso de la pobreza y el desplazamiento está provocando la desintegración de barrios que antes eran comunidades cohesionadas. Algunos ejemplos de estos barrios son Englewood y Austin. A pesar de los intentos por aliviar la situación, estos esfuerzos son insuficientes, dada la magnitud del problema. La organización benéfica Franciscan Outreach gestiona centros de refugio de invierno. Estos centros ofrecen comidas, mantas térmicas y atención médica móvil, especialmente para personas mayores. Las situaciones de emergencia pueden reportarse a través del programa Homeless Helper, implementado en todo el estado de Illinois. Además, la aplicación conecta a las personas sin hogar con donantes y organizaciones de apoyo. Si bien estas medidas salvan vidas, se centran más en tratar los síntomas que en abordar las causas estructurales, como el hacinamiento en las viviendas de alquiler y la permanencia de los ingresos. ¿Por qué una ciudad que una vez representó resiliencia ahora requiere que las familias pasen sus vidas arrastrándose bajo puentes para sobrevivir? La historia de Chicago es una historia de contrastes entre su brillante pasado y su difícil presente, entre su evidente prosperidad y su pobreza oculta. Esta narrativa histórica es una historia de contrastes. A medida que nos acercamos a la siguiente ciudad, donde las luces brillantes ocultan una realidad aún más sombría, la pregunta sigue siendo un punto de discordia. ¿Es posible que una ciudad de fuertes hombros soporte el peso de las aspiraciones de sus ciudadanos? En Las Vegas, el brillo en la superficie y la desolación que se esconde bajo ella. Las luces de neón de Las Vegas, conocida como el centro mundial del entretenimiento, nunca se apagan. El sonido de las máquinas tragamonedas y los clientes de los casinos que ganan crean la imagen de una riqueza ilimitada. Por otro lado, a pocos metros bajo tierra, casi 1.500 personas viven en el alcantarillado de la ciudad.
Este es un mundo oculto en túneles oscuros y húmedos que se inundan sin previo aviso. Estos residentes subterráneos, que incluyen veteranos, jubilados y quienes aún conservan sus empleos, constituyen una de las comunidades más grandes y desconocidas de personas sin hogar en Estados Unidos. En el año 2024, el Las Vegas Review Journal publicó un artículo que afirmaba que, a pesar de tener trabajo, cerca del 20% de los ciudadanos de la ciudad no podían comprar una vivienda. En tan solo 3 años, el alquiler mensual promedio de una habitación en un apartamento aumentó a $1,450, lo que representa un incremento del 35%. Mientras tanto, el ingreso mensual promedio se mantuvo sin cambios. Las políticas municipales están agravando el problema. Las personas sin hogar se ven obligadas a esconderse en lugares inseguros como sistemas de alcantarillado, parques abandonados o las fronteras del desierto, ya que se exponen a multas de hasta 6 meses de prisión o de hasta $1,000 por construir tiendas de campaña sin permiso. En otras palabras, esto no es una solución, más bien es un desplazamiento continuo, un ciclo de huida que involucra tanto a las autoridades como a la esperanza. Al examinar la situación, nos centraremos en John, un ex trabajador de la construcción de 62 años que actualmente reside en un túnel. Construirás casas durante 3 años, dice, con las manos encallecidas pero vacías. Y ahora estoy aquí, porque es el precio de una habitación de $1,500 al mes. No puedo pagar por eso. Su historia revela una amarga ironía que se revela. Aquellas personas que contribuyeron a la construcción de la infraestructura de Las Vegas ahora se consideran parte de su infraestructura. Shine a Light es una organización que trabaja en estas zonas, brindando atención médica, saneamiento, asesoramiento psicológico y asistencia laboral. Con la aplicación HandUp, los residentes se conectan con recursos que pueden satisfacer sus necesidades específicas, desde comida hasta ropa. Por otro lado, estos esfuerzos se realizan ante un gigantesco problema de negligencia sistémica. La historia de Las Vegas como destino familiar, durante la década de 1970, cuando la calle Fremont estaba repleta de familias camino al fin de semana, parece una versión romántica del pasado. Existe un marcado contraste entre la opulencia de la ciudad y el sufrimiento oculto que padece. Al dirigirnos a la siguiente ciudad, donde el sol disipa la lucha, la pregunta que surge ¿es posible que una ciudad que florece con el espectáculo brinde espacio a quienes han recurrido a las sombras? San Diego, un paraíso que se ha perdido bajo el sol. Gracias a su sol inagotable y sus playas vírgenes, San Diego es ampliamente considerado el destino vacacional ideal en Estados Unidos. A pesar de estar a solo unos minutos de Mission Bay y La Joya, atraen a turistas que buscan sol y playa. Por ello, cientos de autos se estacionan en la playa, y los automóviles viejos se han convertido en viviendas para personas que carecen de bañera, inodoro o un lugar estable donde vivir. A finales de 2023, más de 10.200 personas vivían sin hogar, según el Grupo Regional para las Tareas Relacionadas con las Personas Sin Hogar en San Diego. Esto representa un aumento del 22% en tan solo un año. Debido a que los apartamentos de 2 habitaciones tienen un precio promedio de $2.800 al mes, un 63% más alto que el promedio nacional, la vivienda se ha vuelto inasequible para un gran número de jóvenes y trabajadores con bajos salarios. María, ex maestra de primaria, que ahora tiene 70 años, reside en una carpa ubicada cerca de la carretera Primerón 5. Pensé que me jubilaría junto a la playa, dice en voz alta, suave pero contundente. Por otro lado, yo estoy aquí, con solo un saco de dormir y una oración. Un problema aún más grave se refleja en su historia. La pérdida de vivienda no es lo único que ocurre. También se pierde el acceso a la atención médica y al apoyo psicológico, especialmente entre los más jóvenes. Debido a la visibilidad del problema, los residentes experimentan un aumento de la indigencia, lo que agrava aún más la brecha de riqueza en la ciudad, creando una división que se caracteriza por quién tiene acceso a la tecnología y quién no. Iniciativas como el proyecto de casas contenedor de construcción rápida ofrecen soluciones habitacionales asequibles, mientras que Father Joe's Villages
construye viviendas comunitarias con servicios médicos, psicológicos y alimentarios para personas mayores. Si bien estos esfuerzos demuestran un progreso significativo, también plantean una pregunta que debe abordarse. ¿Hasta qué punto basta con depender de contenedores metálicos para reparar estructuras dañadas? ¿O simplemente estamos abordando los síntomas mientras las causas subyacentes de la desigualdad siguen agravándose? Sin ninguna preocupación, el pasado de San Diego como refugio costero contrasta marcadamente con la situación actual. En el proceso de avance hacia la próxima ciudad, donde el avance tecnológico choca con la desigualdad social, la difícil situación persiste. ¿Cómo es posible que este paraíso sea reclamado por todos sus habitantes? San José es el epicentro del avance tecnológico en Silicon Valley. La ciudad de San José, considerada el corazón y el alma de Silicon Valley, es un símbolo mundial de innovación. El futuro se está construyendo y se puede ver desde las torres de cristal de Google, Apple y Meta. Sin embargo, a tan solo unos metros cúbicos de distancia, hay más de 6.300 personas que residen en camiones viejos, puestos de campaña y contenedores de carga, y un número significativo de ellas son ejemplos del sector tecnológico. Para ponerlo en perspectiva, el alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación supera los $3.000, más del doble del promedio nacional. Sorprendentemente, el 20% de las personas sin hogar en San José tienen trabajos de tiempo completo, pero sus salarios no alcanzan para cubrir el alto costo de vida de la ciudad. El dilema en este lugar no solo se refiere a la vivienda, sino también a la confianza y el compromiso con los valores. A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, quienes contribuyeron a su ascenso se quedan atrás. Las propuestas municipales, que incluyen el control de los alquileres y un salario mínimo de $20 por hora, buscan aliviar la carga. Por otro lado, Life Moves ofrece alojamiento temporal, orientación ocupacional y servicios médicos a personas mayores de 55 años. Por otro lado, la brecha entre los hogares inteligentes y las campañas de tecnología de vanguardia continúa ampliándose, lo que desafía la narrativa del progreso. El pasado más tranquilo de San José, caracterizado por calles arboladas y conexiones comunitarias, parece evocar un lejano recuerdo. Al acercarnos a la siguiente ciudad, donde las políticas están dirigidas a quienes no tienen un hogar fuera del ámbito público, nos enfrentamos a una pregunta. ¿Es posible que la innovación implique colaboración? En Dallas, ¿renunciaremos a la esperanza o nos alejaremos de las calles? Dallas presenta una fachada pulida, aceras limpias, sin carpas, sin personas sin hogar a la vista en su núcleo urbano. Sin embargo, este orden oculta una realidad duradera. Se estima que aproximadamente 400-200 personas viven sin hogar, y a 1.000 de ellas se les ha negado el acceso al centro de la ciudad. Esto no se debe a que no hayan encontrado un lugar donde vivir, sino a que no se les permite estar en espacios públicos. Actualmente, el hogar habitable está desapareciendo de la escena. En un lapso de 5 años, la cantidad de apartamentos con un precio inferior a $900 al mes ha disminuido un 60%. Debido a la prohibición de acampar durante la noche, las personas se ven obligadas a mudarse a suburbios, cerca de autopistas o en sus inmediaciones, lo que las priva de los servicios y oportunidades necesarios que podrían mejorar su situación. Una pregunta más profunda surge del enfoque de la ciudad. A pesar de que la organización Stupid Dallas proporciona comidas, asistencia y la restauración de la dignidad humana, ¿piensan limpiar las calles o están dispuestos a perder la esperanza? Al priorizar las apariencias en lugar de las soluciones reales, Dallas corre el riesgo de romper la conexión humana que existe dentro de su comunidad. Hoy en día, la ciudad de Filadelfia, profundamente arraigada en la historia de Estados Unidos, se enfrenta a un problema contemporáneo. Actualmente, hay 400-500 personas sin hogar en Kensington, incluidas 950 que duermen en la calle cada noche. Kensington fue en su día un próspero centro industrial, pero ahora es conocido como el corazón de la industria del tráfico de opioides. Un número significativo de ellos son adultos mayores o profesionales de edad avanzada, atrapados en un ciclo de pobreza y adicción. La tasa de consumo de opioides en esta región es 3 veces superior al promedio nacional.
lo que hace que la recuperación sea casi imposible sin un apoyo integral y sostenido. En el año 2023, los programas vocacionales alcanzaron a un total de 1.200 personas, mientras que Project Home y sus comunidades locales son responsables de la construcción de comunidades residenciales y de revitalización. Por otro lado, la decadencia de la región, que ha pasado de ser un lugar de oportunidades a uno de desolación, exige más. ¿Qué posibilidades hay de que una ciudad, con una importancia histórica similar, pueda sanar sus heridas o permita que su historia caiga en el olvido? Phoenix. La capacidad de sobrevivir al calor del desierto. Una de las ciudades más desérticas de Estados Unidos, Phoenix alberga a una población que no tiene un hogar al que llamar hogar. Hay más de 9.600 personas, la mayoría adultas o desempleadas. Es posible encontrar sombra en parques y bajo puentes. Como resultado de un aumento del 80% en el número de apartamentos en los últimos 5 años, la lucha por la supervivencia se ha convertido en una lucha diaria contra aceras, que alcanzan temperaturas de 60 grados Celsius, y una expectativa que no se cumple. Las estaciones de energía y las unidades móviles de atención médica, ubicadas en Circle the City, ofrecen la ventaja de brindar alivio. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Es posible que una ciudad con abundante vitalidad proteja a sus habitantes más vulnerables? Es San Francisco. Se debate tanto el triunfo tecnológico como la tragedia humana. La ciudad de San Francisco, conocida como la capital tecnológica, es la viva imagen de la desigualdad. Hay 7.800 personas viviendo sin hogar en el barrio de Tenderloin, caracterizado por las jeringas y la indiferencia. Nuestros autos se transportan junto con los demás. Debido a que la renta mensual de un apartamento en una residencia es de $3.100, es imposible para los trabajadores mantener su empleo. Las duchas móviles de Lavamae y la aplicación Candly brindan apoyo. Sin embargo, el horizonte de la ciudad se deteriora mientras las torres tecnológicas reemplazan diversos barrios. ¿Es posible que una ciudad que aspira a las estrellas mantenga a su gente con los pies en la tierra? Cada ciudad tiene su propia historia, pero hay una pregunta que todas comparten. ¿Somos capaces de apreciar el valor de enfrentar esta realidad? Hay una persona, un sueño que lucha por sobrevivir, escondido bajo cada valor monetario. Participa compartiendo la historia de tu ciudad, tus recuerdos y tus acciones. Las personas sin hogar necesitan ser tratadas con dignidad, y Estados Unidos de América merece recuperar su promesa. No se trata solo de una crisis. Reconstruir una nación donde nadie se quede atrás es un llamado a la acción.